¿Por qué crees que el fiscal mintió diciéndole a las personas, diciéndole al Salvador, que el señor Coto había sido capturado allá en Panamá, mas sin embargo nos damos cuenta que no fue así? ¿Qué crees que sucedió aquí? Justamente este día yo subí una opinión a mi página en Facebook que se llama Mauricio Funes sin censura. Y me voy a permitir hacer referencia a algunas interrogantes que yo digo que deben ser explicadas por las autoridades en el caso del accidente aéreo en el que fallecen varios jefes policiales y el exgerente de COSAD. Y es esa pregunta que tú estás haciendo ahora. Yo me pregunto, ¿por qué el 27 de julio se informó de la captura del gerente Cosabi en Panamá y un mes y medio después, 8 de septiembre, aparece capturado en Honduras? Siendo que según el Ministerio Público de Panamá, el señor Manuel Coto Barrientos nunca fue capturado en territorio panameño, solo fue ubicado, pero terminó saliendo del país rumbo a Centroamérica. Entonces, ¿cuál fue el propósito final de la mentira del fiscal Rodolfo Delgado? Porque aquí no estamos especulando, Marcelo. El fiscal mintió. Y quien avaló la mentira fue el presidente Bukele. El fiscal mintió porque él en su cuenta personal, en su página personal de X, posteó que las autoridades panameñas habían capturado al ex gerente general de COSABI y que a partir de este momento en que está capturado se inician los trámites de extradición. Y viene el presidente Bukele y postea el, el post del fiscal Delgado y dice, la oposición debería de retractarse porque nos ha estado acusando de que el gobierno facilitó la fuga, la huida del exgerente general de COSAD. Y ha sido capturado en Panamá y felicito al fiscal por esta operación. Bueno, yo no creo que el fiscal Delgado haya expresado semejante mentira sin el conocimiento y sin la autorización de Nayib Bukele. No lo creo, sinceramente. Ahora, ¿por qué mintió? Bueno, es una estrategia que ha definido la propaganda del gobierno y la relación del gobierno con el pueblo salvadoreño. Mentir frecuentemente. Entonces, que el fiscal mienta no me extraña. El fiscal ha mentido en los procesos judiciales que tienen en mi contra. El fiscal ha mentido en otros procesos judiciales. El fiscal ha mentido con el tema de las capturas ilegales en el contexto del régimen de excepción de personas inocentes. Y ha mentido también en el caso de los asesinatos, 306 asesinatos a la fecha bajo el régimen de excepción. Ha mentido en el caso de Alejandro Mason, a pesar de las evidencias de que efectivamente Alejandro Mason fue asesinado, no murió por padecimientos o por alguna enfermedad, murió porque fue torturado y deliberadamente se planificó su asesinato. Entonces, no me extraña que haya mentido en este caso. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Cuál era el objetivo de la mentira? ¿Y por qué yo insisto que es mentira? Yo he escuchado con pena a una serie de youtuberos, directores de plataformas digitales. He escuchado con atención, he escuchado a Walter Araujo, a Romeo Lemus, por citar a los más conocidos, a Nathan Bakis, a Giovanni Galeas como analista a sueldo del gobierno, porque ahí aparece su salario, $3,000 mensuales. Y aquí no nos lo estamos inventando nosotros y él mismo lo aceptó. He escuchado justificar el, el, la reacción del gobierno, pero ninguno de ellos se refiere al tema de Panamá. Y ayer estuve escuchando a un generador de contenido con el cual tú debatiste, es un sociólogo, bueno, él dice que es sociólogo, Carlos Hueso, que tiene el programa o la plataforma Entre Líneas en La Política Sin Límites, que ahí tuvo precisamente un debate con Mario Rogel, que tú lo entrevistaste. Y cuando se refieren al tema de Panamá,
de la supuesta captura en Panamá, dice, es que yo no le creo a la prensa gráfica. ¿Qué tipo más tonto realmente? ¿Qué tipo más tonto? Sí que no es la prensa gráfica la que dio a conocer esa noticia, fue el Ministerio Público de Panamá quien salió a desmentir al fiscal Delgado y claramente dijeron, nosotros no hemos capturado al señor Manuel Otto Barrientos, exgerente de COSABI, no lo hemos capturado, no está en nuestras cárceles, no está detenido por nosotros. Nosotros lo ubicamos, dice. Lo ubicamos porque se encontraba en territorio panameño, pero tenemos entendido que ya salió del territorio panameño. Entonces él dice, yo no le creo a la prensa gráfica. Así que no se trata de creerle a un medio de comunicación o no. Si vamos a dudar de una posición oficial del Ministerio Público, entonces estamos mal. Además, la mejor constatación es lo que tú dijiste. Si fue capturado en Panamá el 27 de julio, ¿cómo es que aparece el 7 de septiembre en Honduras? Capturado por las autoridades hondureñas, un subdirector de la policía es el que da las declaraciones a la prensa donde claramente dice que este señor se encontraba y fue capturado junto con un coyote de Nicaragua y se encontraba que estaba por emprender un viaje para entrar a los Estados Unidos por la frontera de Guatemala. O sea, ya tenía planificado todo eso. Pero cuando le piden la documentación se dan cuenta que tiene difusión roja, entonces ahí es donde deciden capturarlo, detenerlo y comunicarle al gobierno de El Salvador que lo tenían detenido. De Entonces, esto, a esto tengo una pregunta. ¿Por qué crees que el gobierno aceleró que lo trajeran rápidamente? Y ojo que Bukele, fíjate que el segundo gobierno del presidente Bukele está rodeado como una especie de maldición, ¿sabes? Todo lo que ellos hacen, todo les sale mal, todo. Hasta incluso las mismas frases que Nayib dice, ahora se le revierten y la gente se las coloca. Las frases en clips que él lanzaba a la población y a la oposición, la misma gente lo convierte en memes, como por ejemplo eso de las calles, que él decía, les echaba la culpa a los del FMLN y Arena, que parecía que las calles eran de harina. Ese audio hoy se los ponen a él en las calles, cómo están destrozadas, que ellos hicieron. Y su frase célebre es, el de recientemente, el que entendió, entendió. Que hoy se ha vuelto Nayib una burla en redes sociales colocándole esa frase. Entonces, mi pregunta es, él escribió que había sido capturado gracias a la inteligencia de El Salvador, de los miembros de inteligencia y el servicio secreto salvadoreño, pero de repente no fue así, sino que por accidente lo capturan a él que iba para supuestamente, ¿verdad?, Estados Unidos probablemente, y vuelve otra vez a mentir a la gente que no era por el servicio secreto, sino que lo capturaron porque él iba supuestamente de ilegal y hace el trámite de migración y ahí lo detectan. Pero la pregunta viene, ¿por qué crees que a Nayib quería tenerlo ese día y no esperar el día siguiente ni la bueno, semana que viene? ¿Por qué quería saltarse todos los trámites que lleva una extradición? ¿Por qué crees? ¿A qué es crees que que se debía eso? hay una constante y que no es de este segundo mandato, eso viene del primer mandato. El gobierno siempre nos ha mentido. El gobierno ha mantenido engañada a la población. Y eso así es, pues. Acuérdate cuando eh, hizo su exposición y creo que tú estabas presente porque has estado pasando un video donde él te saluda y dice, ¿para qué ver TCS si no hay que creerle a TCS? Ahí tenemos a Marcelo Larín. ¿Dónde está Marcelo Larín? Y hasta te aplaudo. Sí. Como dándote el crédito de que lo que vos publicás y lo que publicabas en ese entonces es la verdad. Bueno, en ese momento él estaba, entiendo yo, y si no corrígeme, él estaba exponiendo el plan Cucatlán. Y el plan Cucatlán contiene una serie de ofertas programáticas que la llegaría a ejecutar una vez
siendo presidente de la República. Y ninguna de ellas lo ha hecho. Ninguna de ellas. La única promesa que se cumplió es reducir el número de homicidios, porque ese es un dato real, que no lo vamos a negar. Efectivamente, se ha reducido el número de homicidios. En estos momentos se cometen 2 homicidios por cada 100.000 habitantes, y esa es una tasa muy baja, Y no una de las sabemos si más los comete bajas. el gobierno o los comete alguna persona Bueno, normal. Ese es eso es otro lo que hay que ver, misterio. pero solo hay 2 homicidios independientemente de quién es el ejecutor, quién es el homicida, pero solo hay 2 homicidios. Es la única promesa que ha cumplido. Lo demás no. La economía no la estabilizó. El crecimiento anunciado tampoco se ha logrado. No ha atraído inversión extranjera. No ha estimulado la producción agrícola. Tenemos un problema de inseguridad y de crisis alimentaria. La crisis fiscal cada día se profundiza más. No impulsó la reforma tributaria progresiva que anunció, donde el que gana más paga más. En El Salvador, la carga fiscal sigue cayendo en los hombros de las familias más pobres del país y de la clase media, en detrimento, o más bien en favorecimiento de los grandes capitales, de las grandes fortunas, a los que no le aplican ningún impuesto. No ha desmontado el neoliberalismo, como dijo que lo iba a hacer, al contrario, lo ha profundizado. Y la mayoría de sus políticas económicas tienen una clara inspiración de la doctrina neoliberal. Por lo tanto, no es ahora. Lo que pasa es que tú tienes razón. En su primer mandato, su imagen no se vio afectada, a tal punto que termina su mandato con una de las más altas tasas de aceptación de los últimos 40 años en El Salvador, y una de las más altas tasas de aceptación con respecto a otros presidentes de América Latina o del continente. Y en este segundo mandato como que las cosas no le están yendo bien, pero es que eso así es, eso así es, eso incluso le ocurre a los presidentes que legalmente llevan un segundo mandato porque su constitución, su ordenamiento constitucional legal les permite postularse a un segundo mandato continuo e inmediato. Eso ocurre, eso le ocurrió a Obama, eso le ocurrió En a España, en España, claro, a Felipe González, a Zapatero, Pedro a Sánchez. Rajoy, a Pedro Sánchez, eso le ha ocurrido también a Lula, incluso a pesar del prestigio de Lula, que se le pone como referente de estadista, eso le ocurre a la mayoría de los presidentes un segundo mandato, porque si en el primer mandato no resuelve las causas estructurales de los problemas que está enfrentando el país, entonces lo más probable es que en el segundo mandato primero cuenten con una correlación de fuerzas desfavorable para empujar su programa de gobierno, y segundo, tienen que aplicar algunas medidas de ajuste que golpean a la población, porque todo ajuste golpea a la población fundamentalmente. Entonces, a mí no me extraña que le esté pasando a eso a Nayib, independientemente si su segundo mandato es legal o no es legal, porque hubo una resolución habilitante para que buscara la reelección inmediata. Independientemente de eso, los problemas tienden a agravarse y los problemas económicos en el país se han tendido a agravar. Y si no ha resuelto el problema del derroche presupuestario ni del mal manejo de las finanzas públicas, entonces con mucha más razón. Pero veamos, en base a lo que tú preguntabas, ¿por qué el fiscal Delgado tiene que mentir? Yo creo que el problema que estaban teniendo las autoridades de El Salvador es que estaban enfrentando una presión pública, una presión ciudadana genuina. Los afectados por la defraudación fiscal, la defraudación, la defraudación y el desfalco que lleva a cabo COSADI en contra de cientos de ahorrantes que son los propietarios de la cooperativa, porque son sus ahorros los que los convierten en dueños de la cooperativa. Lo que pasa es que no todos pueden decidir. Siempre se forma en una cooperativa una junta directiva que es la que decide el destino de los recursos. La presión fue tal que tuvo que dar, para quitarse esa presión, alguna explicación de eficacia, porque si tú te fijas, el caso fue abierto, se abrió un proceso penal a raíz de esa presión. Sí que esto viene ocurriendo desde el 2015, de que se crea COSADI. A lo largo de todos esos años,
COSAVI prestó 21 millones de dólares al partido Nuevas Ideas y financió varias actividades de alcaldes de Nuevas Ideas. Hasta Hay promovían quienes la reelección de Nayib allá en Estados Unidos y todos lados. promovió la reelección de Nayib, a sabiendas que según la Constitución, quien promueve una reelección pierde sus derechos ciudadanos, pero la promovió. ¿Y tú crees que la promovió de gratis? Y la promovió es porque, como empresa, porque es una cooperativa de responsabilidad limitada, pero funciona como una empresa, no es una institución del Estado, no es una financiera del Estado, como empresa, le convenía, hizo el cálculo que le convenía que el presidente siguiera siendo Nayib Bukele. Ante la pasibilidad de la superintendenta del sistema financiero que no hacía nada. Si es que la ley le obliga a la superintendencia del sistema financiero monitorear, intervenir. Y sin embargo, en este caso no lo hizo. Hubo operaciones sospechosas que realizó un movimiento de dinero. Los movimientos de dinero al final siempre tienen un talón de Aquiles por los cuales se puede descubrir. Ese dinero se mueve y termina en paraísos fiscales o financia actividades delictivas o incluso recibe dinero de actividades delictivas. Yo escuché a un analista decir que se debería de investigar si los fondos que manejó COSAVI únicamente provenían de sus ahorrantes o si no provenía del crimen organizado, de la narcoactividad fundamentalmente. Y eso hay que investigarlo. Pero bueno, tuvo que abrir el fiscal Delgado ante la presión de la gente que reclamaba. Después que aparece un video que se hizo viral donde una señora llegó a querer retirar su dinero y le dijeron que no lo podía retirar porque no tenían fondos. Y entonces comenzaron a aparecer y aparecer y aparecer más gente. Fíjate que, por ejemplo, hay otra cooperativa donde el problema es incluso mayor, porque ahí lo defraudado es mayor, según lo están denunciando sus ahorrantes. Es Acomatic, DRL. Y sobre esa cooperativa no se ha abierto ningún proceso judicial de investigación, a pesar de las denuncias, porque están entretenidos con COSAVI y están viendo qué hacen con COSAVI. Entonces, la primera interrogante que habría que responder es, ¿qué relación tenía esta cooperativa de ahorro con el partido Nuevas Ideas? ¿Por qué le prestó 21 millones de dólares al partido Nuevas Ideas y a sus funcionarios, entre alcaldes y diputados? Para